Mi nombre es Héctor Ortiz, yo trabajo con JQ Madrid, estoy casado, tengo 3 niños, yo soy de Colombia y he trabajado con la Escuela de Estudios Bíblicos alrededor de unos 9 años más o menos. Primero hice mi SBS, la hice en Pichilemu, Chile, en donde estuve sirviendo por 5 años y en este momento me encuentro junto con mi esposa viviendo acá en Madrid, trabajando, implantando la Escuela de Estudios Bíblicos Compacta acá en Madrid, y es una bendición y es de verdad que es genial ver cómo la palabra de Dios está llegando a diferentes lugares y cómo la palabra de Dios puede impactar e impartir en la vida de las demás personas. De verdad, esto es sorprendente lo que Dios puede hacer solamente por la lectura de la Biblia. Entonces, esta es mi introducción. Yo tengo 37 años. Estoy en JCUM alrededor de unos 15 años ya. A veces me he estado bien, a veces he estado mal, a veces he tenido las cosas muy claras de lo que quiero hacer y en algunos momentos he tenido como muchas preguntas acerca de lo que voy a hacer en el futuro. Y yo creo que doy esta pequeña introducción acerca de quién he sido yo, porque el libro que vamos a estar estudiando o el libro que vamos a estar viendo habla con referente a todas estas cosas. Es de que Dios nos ha dado una inteligencia y un razonamiento para que nosotros podamos ver y entender lo que está alrededor de nosotros, porque Dios nos ha capacitado y nos ha dotado para que nosotros podamos responder a lo que Él está haciendo. En Romanos 1 lo dice muy claro, mira, Dios ha hecho todas las cosas para declarar quién es Él, y de igual manera nosotros podemos responder positivamente o podemos responder negativamente. En algunos momentos en Romanos, en esa época, respondieron de una manera muy buena y le dieron la espalda a Dios y empezaron a alabar, a adorar su propia creación, que no era la idea de Él. Pero ahí vemos cómo Dios nos dota de esta inteligencia y de este razonamiento para que podamos tomar decisiones morales para que podamos impactar y generar una marca, una diferencia entre todos. Entonces, Dios nos crea con esta habilidad de poder hacer todas estas cosas. Y es algo que tenemos que entender, porque si hablamos de un Dios que crea, de un Dios que transmite esa creación hacia nosotros, nosotros también podemos co-crear con Dios, nos dota con emociones, nos dota con razonamiento, con inteligencia, para que podamos profundizar en todas estas cosas. Entonces es algo que tenemos que ir en cuenta, porque la Biblia, aunque fue escrita para nosotros y nos da respuesta a muchos problemas que podemos tener en nuestra vida diaria, en algunos momentos no es tan clara, en algunos momentos parece que pierde su relevancia para el siglo XXI, porque se escribió en el primer siglo o antes del primer siglo. Entonces, ahí es cuando nos enfrentamos con preguntas y con circunstancias acerca de qué ropa me voy a poner hoy. ¿Será que me pongo este tipo de ropa? ¿Será que me pongo este otro tipo de ropa? ¿Será que esto es importante? ¿Será que esto va a agradar a Dios? ¿Será que esto no le va a agradar a Dios? ¿Será que esto lo va a profundizar o no lo va a profundizar? ¿Cómo puedo de mi manera de vestir honrar a Dios, sí o no? Y todas estas cosas van influenciando en nuestro comportamiento. De igual manera ¿será que tengo que ser misionero a tiempo completo o tengo que trabajar medio tiempo o tengo que ir a mi trabajo? Entonces son preguntas que están ahí en nuestra mente, que siguen, y la Biblia, aunque habla de estas cosas, no es tan clara que en mi caso llega a decir, Héctor, ve y sal de misiones. O Héctor, quédate a trabajar en la empresa donde estás. Entonces, todas estas cosas, Dios nos entrega esta habilidad para que nosotros podamos razonar y lo podamos ver. También, ¿con quién me voy a casar? ¿Con cuál es la persona con la que yo me tengo que casar? ¿Será que Dios tiene algo para mí especial? ¿Será que no? Y se levantan todos estos montones de preguntas que empezamos a analizar y empezamos a mirar, y en la Biblia no hay una respuesta concreta. Digamos, ¿está mal fumar? Sí o no. ¿Está mal comer demasiado o no? ¿Está mal, bueno, últimamente ahora que estamos comiendo un poco más saludables, ¿está mal comer carne o está mal ser vegano? O sea, son tantas circunstancias que nos golpean y nos bombardean en nuestra vida que tenemos que analizar y poder tomar unas decisiones, y que nuestras decisiones
podamos honrar a Dios. Y la otra es, ¿será que me tengo que quedar en JCUM o no? ¿Será que Dios está por fuera de JCUM? ¿Será que Dios le importa lo mismo el trabajo? Porque en algunos momentos en nuestros círculos podemos llegar a ver y podemos pensar de que si salimos de esta cobertura, si salimos de esta protección, es como si Dios no estuviera con nosotros, pero no es así. Y son estas decisiones que tenemos que aprender a cómo poder tomarlas, a cómo poder vivir y cómo poder enfrentar todas estas cosas. ¿Listo? Entonces, siempre que tenemos que analizar cosas del Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo Testamento, nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, tenemos que analizar la siguiente cosa. El pueblo judío, ¿por qué le hacemos tanta referencia a nosotros y por qué a veces nos centramos en el pueblo judío? Porque Dios escogió esta nación para mostrarle al mundo de qué se trataba servirle a Él. Cuál era la importancia de servirle a Él y cómo vivir. Por eso nosotros tenemos que estudiar y ver cómo era la cultura judía de esa época para poder entender cómo es que está escrita las cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos con este razonamiento y vamos mirando esto, en el pueblo judío habían tres maneras de poder como escuchar la voz de Dios, de tres formas, y tenían total y era como mismo valor entre estas tres. Si nosotros vamos a Jeremías 18, les voy a dejar un tiempo para que lo puedan buscar en la Biblia, pero si vamos a Jeremías 18, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando y por qué es la importancia de que tenemos que entender esto, porque muchas veces hoy en día nosotros le damos importancia a los profetas, dependiendo de la zona donde nos estemos moviendo, a los profetas, a los pastores, al líder de JCUB, nosotros escuchamos esa palabra, pero en algunos momentos no escuchamos otras cosas. Entonces, si ya tienen Jeremías 18, dice a esto, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Acá en este momento nos damos cuenta que las personas que están en contra de Jeremías están colocando todas estas palabras a un mismo nivel. Y con otros respaldos de la Biblia nos vamos a dar cuenta de que estas tres cosas, la ley, el consejo del sabio y la palabra del profeta, tenían el mismo tamaño y la misma intención que tenían con Dios. O sea, eran contadas como de la misma altura, por eso lo están nombrando acá. Por eso Jeremías, cuando lo están atacando, le están diciendo, están reuniendo personas alrededor de él para que les informe y les diga todo lo que está pasando. Entonces, si vemos en la ley, con referente a lo que es la ley, en Malaquías 2:7, dice que el mensajero del Señor de los ejércitos, nosotros vemos que los sacerdotes tenían la ley y ellos debían enseñarla a los demás. Tenemos la vida de Moisés, nos muestra cómo funcionaba y cómo ejercía esta ley en el dominio de lo que era el pueblo judío, cómo se estaban organizando, cómo Dios les entrega las ordenanzas, cómo está colocando todas estas cosas. Y de la misma manera, Moisés está organizando el pueblo de tal manera para que puedan examinar estas leyes y puedan vivir de una manera más digna, porque la ley fue entregada al pueblo judío para que ellos aprendieran a vivir de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo. Si nosotros vemos en Éxodo 18, 17 al 23, vamos a ver la historia de Moisés cuando el suegro se le acerca y le dice, mira Moisés, tú estás muy ocupado y es verdad que estás desatendiendo algunos casos y no vas a poder con todo. Entonces, ¿por qué no delegas jueces para que ayudes y organicen a gobernar el pueblo por medio de la ley que fue entregada? Entonces, ellos van a ir aprendiendo, ellos van a ir viendo y ellos van a ir haciendo las cosas. Y si nosotros vemos esto, vamos a dar cuenta que la ley es algo muy importante para el pueblo judío. De igual manera, los profetas. Los profetas eran bien importantes y la voz que hablaban, porque los profetas llegaron en una etapa en el pueblo de Israel donde se estaban desviando de los caminos de Dios y el trabajo de los profetas era por poder volver a alinear lo que Dios había querido desde el principio. Entonces los profetas están llegando para declarar el mensaje de Dios, que era básicamente
no se olviden de lo que yo he hecho por ustedes cuando los saqué de la tierra de Egipto, cuando los hice caminar por el desierto, las promesas que yo les he entregado por medio de la ley, porque si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir, pero si no me obedecen, no los voy a proteger, no los voy a cuidar. Entonces, estas partes las están colocando y les están diciendo, bueno, ahora tú la tienes que hacer. Y los profetas se levantan para poder declarar este mensaje a este pueblo que se encontraba en algunos momentos de desobediencia, porque se levantaban gobernantes que no estaban reinando de acuerdo a la voluntad de Dios. Se levantaban personas que estaban pensando en cualquier otra cosa más, en vez de honrar a Dios con sus vidas. Entonces Dios levanta a estos profetas que van a traer un mensaje profético, un mensaje de tener cuidado, un mensaje de decir, oye, pongan atención a lo que están haciendo, porque necesitan cambiar, necesitan hacer cosas diferentes. Y aquí tenemos a un Isaías, a un Jeremías, tenemos a un Amós, tenemos a un Abdías, que son personas que se levantan a declarar para que se vuelvan otra vez a lo que Dios había implantado desde el principio. Entonces ya tenemos la ley, ya tenemos los profetas, pero algo que tenemos que ver, porque estamos viendo la literatura sapiencial, y vamos a estudiar el libro de Proverbios, es con los sabios. Los sabios, en Jeremías 18:18 los está colocando al mismo nivel de la ley y de los profetas, está colocando el dicho de los sabios, que sería esta literatura sapiencial. Y básicamente son personas muy inteligentes que vivían en la época, que no eran profetas, tenían mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Su consejo era muy valorado por las personas que se encontraban, porque cuando en el reino de Israel, cuando los reyes estaban gobernando, generalmente tenían consejeros a sus alrededores para que pudieran pedir este consejo, para mirar a ver qué decisiones podían tomar. A mí me gusta utilizar mucho las películas para que podamos entender mucho las cosas. Hay varias películas con El Señor de los Anillos, cuando están viniendo hacia los reyes y le están pidiendo los consejos, ellos tienen sus consejeros y generalmente de pronto algunos de los consejeros están influenciados de mala manera, que están ejerciendo una mala influencia sobre los reyes y toman malas decisiones y les cae mal en el pueblo. Entonces, de igual manera, en la Biblia nos deja saber que existían este tipo de personas que también tenían buena influencia con los reyes para poder influenciar lo que ellos estaban haciendo para que pudieran tomar buenas decisiones y pudieran marcar una diferencia bien grande. Nosotros si leemos 2 de Samuel 14:15, que no lo vamos a hacer en este momento porque llega a ser un poco muy largo, llega a ser más largo, entonces lo que vamos a hacer es que en 2 de Samuel 14 y 15 nos habla de Usai y Aitofel. Y me gustaría que en su tiempo libre o en la tarea que van a desarrollar puedan tomar estos dos capítulos y puedan subrayar estos dos nombres con colores, hacer un código de colores con estas dos personas para que vayan profundizando y aprendiendo acerca de quiénes eran ellos y cómo este consejo era tan bueno que podía influenciar de tal manera que eran contados como si Dios mismo hubiera hablado. Entonces, eso es lo que hace la literatura sapiencial. La literatura sapiencial lo que coloca en la Biblia es esta parte de que no son cosas tan claras, pero que me entrega sabiduría a mi vida para poder tener una inteligencia moral, para poder tomar unas decisiones que vayan de acuerdo con la voluntad de Dios, ya sea si tengo que trabajar o no, si me tengo que quedar en misiones, si tengo que fumar, si me tengo que quedar en JCUM o no. Toda esa inteligencia moral que yo voy a aprender por medio de leer estos libros de sapienciales me van a ayudar a poder tomar estas decisiones que, aunque no aparecen en la Biblia como esto blanco o negro, hay como unos matices grises en las que yo puedo vivir y puedo caminar para que me vaya a ir bien en la vida. Pero eso no quiere determinar de que esto vaya a ser así. Pero para que no vayamos a perder el hilo, en 2 de Samuel 16:23, y lo voy a buscar acá en mi computador, ahora con la tecnología, bueno, en mi época no habían computadores, en mi época había papel y que era bueno, pero ahora uno que está viajando o se está moviendo en diferentes lugares,
Ayuda un montón a no cargar con tantos libros. Dice así: el consejo que daba a Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto como David como con Absalón. Ahí nos damos cuenta el valor que tenía este consejo, este dicho, este proverbio de esta persona Aitofel, que la misma Biblia la pone que es como si fuera la palabra de Dios. Y es interesante porque de pronto la literatura sapiencial es algo que no se ve mucho o que no se estudia mucho o que no se mira mucho o no se le da el valor que debería dársele para que pudiéramos profundizar muchísimo más y pudiéramos sacar más provecho de esas cosas como grises en nuestra vida para que pudiéramos aprender y seguir caminando y profundizando muchísimo mejor. Entonces, aquí nos menciona y nos dice la misma palabra de Dios que el consejo de Aitofel era como si se consultase la palabra de Dios mismo. Si nos damos cuenta, acá estamos hablando acerca de la rebelión que hubo con David y Absalón, de que cómo ellos estaban en combate, cómo Absalón casi le quita todo el reino a David, si no es por el consejo de este hombre, y empiezan a generar un cambio y una diferencia total para que no lo pierda totalmente. El David, porque David tuvo que huir de su tierra, pero Aitofel se queda para poder confundir un poco lo que estaba haciendo Absalón, para que David pudiera volver. Pero lo importante aquí es que esta misma palabra es considerada como palabra de Dios. Si nosotros vamos a 2 de Samuel 14, 2 de Samuel 14, 1 y 2, lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo acá. Dice así: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Joab de Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está en duelo por algún muerto. O sea, acá Joab, uno de los generales, amigos profundos de David, está haciendo algo para que el conflicto que se va a desarrollar muchísimo después de esto, de lo que está sucediendo acá, pueda abrirse como con Absalón, para que se pueda encontrar como algún tipo de solución al todo el conflicto que está pasando. Pero nos damos cuenta de que cómo Joab utiliza a esta mujer para que le dé un consejo a David, para que escuche a Absalón, para que puedan tener algún tipo de respuesta por toda la situación que están viviendo. No les quiero contar toda la situación que están pasando, porque a mí me gusta que mis estudiantes puedan después, que de mis clases puedan después salir motivados para leer un poco más la Biblia. Entonces, si ustedes leen esto, toda esta 2 de Samuel, desde el capítulo más o menos como 12, 13, empieza a contar todo lo que está pasando con Absalón, por qué se enoja, por qué se revela, con todas estas cosas, para que tomen estas decisiones tan drásticas de que tengan que utilizar personas para que puedan darles un consejo bueno para que marquen una diferencia en donde estamos viviendo. Volviendo esto con lo de los dichos, que es con lo que estábamos hablando, tenemos que mirar lo siguiente. Primera de Samuel 24:13, nos vamos a dar cuenta de que no solamente estos reyes lo estaban utilizando, sino que en la Biblia habla con referente a dichos que aparecen inmersos en la Biblia y cómo son proverbios o dichos de esos tiempos que son utilizados para referirse a algún tema específico. Un ejemplo, Primera de Samuel 24:3, dice así: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David tiene la oportunidad de matar a Saúl en este momento, pero no lo hace. Y dice este proverbio, la norma, como era algo normal, algo que se decía constantemente en Israel, porque acuérdense que cuando estamos leyendo estas cosas, nosotros al momento de interpretarlas tenemos que colocarnos en el zapato de las personas que están leyendo esto
que están viviendo esto para poder entenderlo. Entonces, en esa época se hubiera entendido muchísimo mejor que para nosotros. Y básicamente que era un proverbio normal, y es que cuando haces estas cosas y piensas en los proverbios, vas a ver las cosas como un poco sencillas, pero a la vez son de igual manera más profundas. Un ejemplo, algo que es en Colombia que se utiliza mucho, es al que madruga, Dios le ayuda. O sea, no es bíblico, la Biblia no menciona nada de eso, aunque es algo muy popular que se dice, pero ¿qué quiere decir este refrán? De que si yo me levanto temprano, las cosas van a salir bien, Dios me va a ayudar, supuestamente. Y eso lo utilizaba mucho mi papá y me decía mucho a mí para levantarme temprano y todavía me lo dice. Mi papá no es cristiano y todavía me dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Y uno dice, sí, papá, pero es que de igual manera hay cosas que son diferencias y marcan algunas diferencias. Entonces tenemos que dar cuenta de estas cosas. Primera de Reyes 20, 10 y 11. Dice así. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. El 11. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Leemos esto y quedamos básicamente como de acá que está tratando de decir. Lo que básicamente está diciendo es de que no te creas, o sea, no te creas triunfador sin antes de haber jugado el partido. Ustedes han conocido a estas personas que de pronto se las creen mucho, hablan mucho, pero en el momento de hacer las cosas no rinden nada. Eso es lo que este dicho está tratando de decir. Es como no vendas las gallinas antes de tenerlas. No vendas las gallinas antes de que salgan los huevos. Son todos estos proverbios que nos estamos encontrando en la palabra de Dios, todos estos dichos que estamos encontrando acá, para que nos arrojen esta luz acerca de la importancia que tiene esta literatura en el momento en donde estamos hablando y lo que estamos diciendo. También tenemos Lucas, porque no solamente en el Antiguo Testamento lo tenemos, también tenemos Lucas 4:23, que también está mencionando con respecto a esto. 4:23, dice así. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra. Es como le están diciendo que hagan estas cosas y Jesús está citando este proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decir, haz milagros acá en este propio pueblo como los que has hecho en Capernaum. O sea, muéstranos lo que tú estás haciendo para que nosotros también podamos creer en estas cosas. Y es curioso porque mismo Jesús está utilizando todos estos dichos para que podamos ir aprendiendo. En Juan 4:35, Juan 4:35 dice así. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos como la siega. O sea, Jesús está diciendo estas cosas. Y es de que tenemos que tener cuidado y tenemos que mirar y darnos cuenta de que hay cosas que están pasando alrededor que no son de pronto como ustedes están diciendo. De que tenemos que darnos cuenta, esto también significa de que Roma no se construyó en un solo día. Las cosas no se hicieron en un momento, pero él sigue añadiendo más cosas, él sigue colocando más. Entonces, la idea que yo tengo con todas estas cosas es que nos demos cuenta de que hay esta especie de literatura sapiencial que tenemos acá en diferentes partes de la Biblia. De pronto no les colocamos tanta atención porque no los entendemos, porque no entendemos cuáles son estos tipos de dichos que se están diciendo y hasta cierto momento no nos damos cuenta de la importancia que pueden llegar a tener en nuestra vida, el desarrollo más profundo que puede llegar en nuestro momento y en nuestra vida. Entonces, tenemos que estar pendientes de estas cosas
para que nos demos cuenta cuáles son estas variaciones y estas cosas que podemos ir profundizando cada vez más. También vienen diferentes formas. Tenemos la parábola. La parábola está basada en cosas reales que son verdaderas para la vida. O sea, son cosas naturales que están sucediendo con las que las personas se pueden relacionar, pero el mensaje no está tan claro, no es tan vivo como un mensaje, sino es como una parábola, una relación que se está haciendo. Una fábula está basada en cosas que pueden ser reales, pero en verdad, en la práctica, cosas que pueden ser reales, pero en la práctica no tanto, como una carrera entre la tortuga y la liebre. Yo lo he visto en videos de YouTube. Pero cuando yo crecí con esta caricatura, que solamente eran caricaturas, puede ser real, pero a la misma manera no tanto, pero tiene una enseñanza que es importante para mí. Y hay diferentes de estos. En Jueces 9, del 8 al 15, ahí está contando acerca de una fábula que se está haciendo. También tenemos los acertijos, que son como diferentes maneras de que las personas puedan aceptar información y puedan como ir descubriendo las cosas que ellos están sabiendo. Tenemos la historia de Sansón a los filisteos, que les dice, oye, mira, si ustedes adivinan esto y esto, pueden venir y pueden hacer cosas diferentes. Entonces, si nosotros vamos viendo y vamos mirando, nos vamos dando cuenta de que estas cosas que estamos analizando en este momento, tenemos que darnos cuenta que estos dichos son importantes, porque estos dichos también, teniendo en mente lo que decía de Aitofel, también pueden venir de la misma palabra de Dios, que hay sabiduría moral que nosotros podemos colocar y profundizar para que vayamos aprendiendo acerca de quién es Dios y acerca de las cosas que Él quiere que nosotros profundicemos en nuestra vida para poder responder a situaciones que estamos viviendo diariamente. Entonces yo quiero que ustedes vayan ahí, estén mirando y estén consultando en el momento donde ustedes están estudiando ahí en sus computadores y puedan de pronto hacer una pausa y preguntarse a sí mismo qué cosas de mi cultura o qué dichos de mi cultura, aunque no sean cristianos ni nada, me han ayudado a poder prevenirme de mi vida. Un ejemplo, al que buenos amigos se junta, es que se me olvidan los proverbios ahora, los dichos. Al que el buen árbol se arrima, buena sombra cobija. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, son cosas que aunque no son estrictamente y vienen de la palabra de Dios, son esos dichos en donde a mí personalmente han llegado momentos que mi mamá me ha dicho, oye, dime con quién andas y te diré quién eres, me ha hecho cuestionar las amistades con las que yo estoy tomando, o las cosas o las decisiones con las personas que yo voy a pasar tiempo, de mis amigos. Y llegar un momento y me doy cuenta que es verdad, porque en diferentes etapas de mi vida he pasado con amigos que me han cuidado y me han ayudado a crecer, no siendo cristiano, me han ayudado a crecer, como me he encontrado con amigos que supuestamente son amigos, pero en verdad son personas que solamente quieren aprovecharse de mi vida. Entonces nos damos cuenta cómo aún Dios en su sabiduría en diferentes culturas ha dejado estos dichos para que de una manera informal Él pueda transmitir su sabiduría a personas que no lo conocen, para que nuestra conciencia esté alineada con sus decretos y estatutos, aunque no los conozcamos. Y si lo ponemos a analizar, esto es algo bien profundo, porque muchas veces como jotacumeros o cristianos, bueno, en mi época, yo me acuerdo de cuando yo me convertí al Señor, yo destruí todo lo que yo tenía, toda mi música, todos mis libros, todas mis cosas, porque a mí me habían dicho de que tenía que deshacerme de todo mi pasado para seguir a Dios. Y poco a poco, más que todo, ya que he madurado con el Señor, me he dado cuenta que es verdad, yo tengo que deshacerme de todo lo que me está haciendo daño, pero no todo lo que pasó en mi vida en el pasado fue mal. Han habido cosas que me han ayudado
a ser quien soy yo en este momento.